El tema del día de hoy va enfocado hacia cuáles son nuestros deberes como cristianos, cuáles deben ser nuestras actitudes, no solamente con las personas de afuera, con los no creyentes, sino con los mismos miembros de nuestra iglesia. Los invito a que abramos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. A lo largo de los próximos minutos vamos a ir estudiando este pasaje. La enseñanza la vamos a sacar exclusivamente de este pasaje. ¿Lo tenemos listos? Primera Timoteo 4:12 dice, perdón, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. 12. ¿Se lo escuchabas? 12. Dice así. Nadie, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué más dice? Sino sé ejemplo de los creyentes y habla de algunos atributos. Debemos ser ejemplo en qué? Palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Cuando estaba armando este tema, bueno, ¿cómo lo comenzamos? ¿Sí? Tenía alguna idea en mente, pero ayer me pasó algo que les quiero comentar. Mejor eso porque viene bastante al tema. Yo no sé si ustedes se acuerden, hay un programa que vivía un señor que se llamaba Ordóñez, de la Risa, y había un personaje de Ordóñez que era un hincha del Atlético Bucaramanga, que siempre decía que íbamos rumbo a la Libertadores. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese personaje? Este señor, Búcaros, este señor tenía una esposa y su esposa también se vestía pues del equipo del Atlético Bucaramanga con su gorro del Atlético Bucaramanga, y ella pues es muy fuerte, ella, ¿cierto? Se la pasaba manoteando a José Ordóñez y bastante santandereana. Y ayer encontré que esa pareja existe, la encontré. Iban por la plaza de San Francisco y me encontré en uno de los locales atendiendo a una pareja. Los locales de la plaza de San Francisco, esos en específico, todos están enchapados en blanco. Entonces, en medio de todo ese blanco de los puestos había un puesto amarillo y verde que resaltaba de todos los demás. Y en el puesto amarillo y verde había una pareja que era el señor y su esposa atendiendo, y él con su camiseta del Bucaramanga y ella con su gorro, y le decía así, yo dije que comprara eso, man. Y yo decía, yo no puedo creer que esta pareja en realidad existe. Yo no sé si ellos pues tomaron como referencia a esos personajes de José Ordóñez o no, pero ahí está. Y yo decía, yo no tengo ni idea qué venden ellos, pero lo que sí estoy seguro es que son hinchas del Atlético Bucaramanga. Su vestimenta, el tipo tenía unos tatuajes del Atlético Bucaramanga, la señora con su gorro del Atlético Bucaramanga, y todo el Atlético Bucaramanga, no sabía qué vendían, pero eran hinchas del Atlético Bucaramanga. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las personas interactúen con nosotros, lo ideal sería que las personas digan, no tengo ni idea en qué trabaja esta persona, no tengo ni idea qué hace, pero lo que estoy seguro es que es cristiano. Que nosotros podemos llegar al punto de ser reconocidos por las personas que interactúen con nosotros, de igual manera y con la misma facilidad podamos ser caracterizados con Jesucristo y podamos ser realmente llamados cristianos. Que digan, no sé lo que hace, pero estoy seguro que es cristiano. Con base en esto, vamos a empezar a leer Timoteo, vamos a partirlo en 3 puntos principales, y el primero de ellos es la primera frase. La primera frase dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando empezamos a leer este versículo, con esa primera frase, ninguno tenga en poco tu juventud, tenemos que entender un poco cómo funcionaba la cultura judía
en la iglesia primitiva. Y es que en la cultura judía, las personas adultas de mayor edad eran las que más tenían renombre y respeto dentro de la congregación. Y digamos que, de cierta manera, los judíos que se transformaron en cristianos empezaron a adoptar ciertas costumbres antiguas en donde si la persona era de una edad avanzada, independientemente de si estaba creciendo o no apenas en la palabra, su opinión y su consideración, y su palabra se tenía más en cuenta por el simple hecho de ser de una edad avanzada. Pablo comienza diciéndole a Timoteo, que era uno de sus discípulos. Pablo manda esta carta a Timoteo ya terminando su ministerio, ya cerca a su muerte. Y Pablo le dice: Timoteo, no permita que nadie tenga en poco su palabra y su opinión por el hecho de usted ser joven. Cuando entendemos que Timoteo, en cierta manera, como para terminar de hacer un poco las cosas un poco más complejas, era una persona tímida. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 16:10. Pablo manda una carta a los Corintios y dice: si llega Timoteo, miren que esté con ustedes sin temor, porque él también hace la obra del Señor. O sea, que hable con ustedes sin miedo, ¿sí? Deja en claro que Timoteo tenía ciertos rasgos de personalidad que de pronto lo hacían no caracterizar tanto dentro de la iglesia. De pronto no era tan explosivo, no daba de pronto sus palabras con tanta contundencia como de pronto el resto de las personas lo hacía. Y Pablo le dice: cuando se levanten falsas doctrinas dentro de la iglesia, cuando usted vea que algo esté mal, no le dé miedo a hablar y no permita que su voz sea menospreciada y sea baja por el simple hecho de usted ser joven. De hecho, cuando miramos la expresión nadie tenga en poco, cuando miramos la raíz de la cual viene esta expresión, podemos ver que significa no solamente menospreciar, sino también deslegitimar, ignorar o incluso pensar en contra de una idea. Recordemos que en la iglesia primitiva, algunos de los judeocristianos estaban diciendo que no se podían comer ciertos alimentos, que la circuncisión, incluso nosotros siendo cristianos, debía practicarse, que habían ciertas reglas del judaísmo que se tenían que practicar también dentro del cristianismo. Y Pablo estaba diciendo: levante su voz, no permita que falsas doctrinas dentro de la iglesia terminen dañando la congregación y usted no diga nada por miedo a que usted es joven o que usted no va a ser tenido en cuenta. De tal manera que el punto principal de esta primer parte, de este primer versículo, es: no permita que su mensaje sea menospreciado por los que ustedes como personas. Y ahí es cuando nosotros tenemos que evaluarnos también un poco a nosotros mismos. De la siguiente manera: si yo como esposa, supongamos, soy una esposa y me la paso peleando en mi casa con mi esposo, ¿cierto? Si yo le digo a mi esposo que apenas está creciendo en el evangelio, si yo le digo: oiga, usted tiene que perdonar a su familia, ¿sí? Su esposo pregunta: y bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y si yo le digo: perdónelo 70 veces 7, porque eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Pero el esposo ve en la esposa que la esposa, cuando se le sale la piedra, le dice: yo me acuerdo que el 14 de mayo del 2021 yo lo mandé a comprar toallas, usted tengo protectores, por ejemplo. Y está siempre recordándole los mismos errores del pasado a él, y él dice: bueno, pero ¿de qué perdón me habla usted si es que usted me está recordando un error que yo tuve hace 2 años? Y por este error no solamente me refiero al error que los hombres a veces cometemos por no prestar la atención adecuada, sino me refiero a errores mucho más profundos. Aplica, por ejemplo, con las veces que de pronto tu pareja te dejó plantada, aplica con las veces que de pronto tu pareja te dijo mentiras, aplica de pronto con las veces en las que tu pareja fue irresponsable y tú cargas ahí con ese resentimiento y ese rencor. Y la palabra nos dice: no permita que su testimonio deslegitimice, esa es la palabra, no permita que su testimonio deslegitimice lo que usted está diciendo con relación al Señor, a la palabra, por su manera de actuar. Aplica también para nosotros los hombres. Digamos que hoy con las redes sociales
es bastante fácil para nosotros los hombres tener acceso a pornografía. Yo como hombre, ¿cómo puedo decirle a un compañero, oiga, deje el alcohol o deje las drogas, si yo tengo un montón de viejas encuadradas en mi celular? ¿Sí? Que el hecho de yo no ser buen testimonio en un aspecto no me imposibilite hablar de todos los demás aspectos en donde la gente nos está viendo y nos está prestando pues cuidado de nuestras actitudes y nuestras acciones. Si yo como hombre tengo esa clase de material en mi celular, el primer paso sería primero borrarlo, segundo hablar con la persona para que deje mandar ese tipo de contenidos y si no se puede pues salirnos del grupo. A lo que voy es que nosotros como hombres y como mujeres tenemos el deber de cuidar nuestro testimonio y nuestras acciones para que nuestras acciones no hablen mal de la palabra del Señor y no solamente afuera, sino en este caso Pablo se lo está diciendo a Timoteo para que se aplique también dentro de la iglesia. No permitas que tú por ser joven seas deslegitimado de lo que estás diciendo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero decir entonces con esto que una mujer tiene que ser sumisa y callarse en todo momento. No. Quiero decir entonces que si yo como hombre la estoy embarrando, no puedo hablar de la palabra de Dios. No. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, como hombres y mujeres que estamos en el andar en la vida cristiana, no podemos dejar realmente las cosas malas si no vamos de la mano del Señor. Ese es el punto clave en esta primera reflexión. Si nosotros tenemos actitudes que están imposibilitando que realmente mostremos el carácter de Cristo hacia los demás y hacia los miembros de nuestra iglesia, tenemos que ser conscientes de que solamente podemos dejar las cosas de profundidad atrás si vamos de la mano, vamos acompañados del Señor. ¿Sí? Y no solamente eso, también tenemos que ser conscientes que dentro de la iglesia hay hermanos que están pasando por situaciones similares. Hay hermanos que yo supongo que luchan todo el tiempo con el mal genio. Hay hermanos que son conscientes, estoy totalmente seguros, que salir a la calle y manejar y que se atraviese alguien y esa rabia, ¿cierto? Y ese momento como de tensión, es algo que muchos experimentamos y es algo con lo que muchos lidiamos. Y el hecho de poder ser abiertos dentro de una iglesia, dentro de un espacio seguro, y poder comentar todas aquellas cosas que nos son difíciles y nos imposibilitan de pronto a veces una buena relación con Dios y con los demás hermanos, nos ayuda a que esas otras personas nos ayuden en oración y con consejo. Lo que quiero decir es que primero que todo tenemos que acudir al Señor para dejar todas esas cosas que nos están evitando ser un buen testimonio dentro de la iglesia. Y después de acudir al Señor, si usted necesita ayuda, cuente con los hermanos de la iglesia y cuente con los pastores de la iglesia. Para eso estamos acá. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, nadie te menosprecie por ser joven. El Señor te puso donde estás, ¿cierto? Y tú tienes que ser firme con lo que vas a decir, teniendo en cuenta que si el Señor te puso ahí, el Señor te va a respaldar. Aplica también dentro de la iglesia. El Señor nos puso a cada uno de nosotros. Mira a la persona que está a su lado. ¿Sí? Si hay personas nuevas, salúdelas. El Señor puso a esa persona que usted está viendo, lo puso a usted, puso a los hermanos en la fe, a todos nos puso en esta iglesia por algo. ¿Sí? Y si hay algo que de pronto no nos parezca que está bien, nosotros tenemos que tener la confianza de que si lo que estamos viendo es conforme a la palabra de Dios, podemos hablarlo abiertamente. Acerquémonos a la persona y hablemoslo. Si hay de pronto alguna actitud de la persona que no esté bien, hablemosla. ¿Sí? Solucionamos entre todos. Bueno. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Continúa diciendo, nadie tenga poco tu opinión, nadie te tenga por poco por tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Esa segunda parte de sé ejemplo de los creyentes
Aterrizado al contexto en el que Timoteo está siendo reacudido por Pablo, es cómo puede Timoteo superar la tendencia de los ancianos a ser menospreciado por ser joven. Esta respuesta es: si usted está siendo menospreciado por ser joven, por los ancianos de la congregación, sea ejemplo. ¿Sea ejemplo en qué? Sea ejemplo en las 6 cosas que vamos a ver ahorita. Pero lo que le quiere decir Pablo es: usted tiene que ser el tipo de cristiano dentro de la congregación a los que los mayores tienen que respetar sí o sí, porque ven en usted un carácter humilde y piadoso, y su conducta es pura y desinteresada. No hay forma en decirle a usted: venga, usted no puede, ¿sí? No puedo opinar acerca de este tema, porque es que su manera de actuar dentro de la iglesia es irreprochable, siempre es recta. Y no solamente, no se trata del que más alto hable, no se trata del que más duro grite, se trata del que mejor habla con sus acciones, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Que nos pase como el hincha del Bucaramanga, ¿cierto? Con su esposa, que cuando nos vean de lejos, yo no sé esta persona qué hace, pero es diferente, ¿sí? Esa persona actúa como actuaría Cristo, o sea, cristianos, ¿sí? Que cuando las personas nos puedan ver en nosotros el carácter de Jesucristo. La pregunta: si hoy llega un nuevo, primera vez la palabra está escuchando por primera vez de Jesucristo, supongamos, y esta persona nueva, supongamos que la ve a usted o lo ve a usted, ¿usted cree que puede ser un buen ejemplo para él? ¿O por el contrario, somos un mal ejemplo? ¿Cómo creen que sería ese cristiano nuevo si lo invita a usted en la forma de actuar, de acuerdo a cómo usted actúa en su cristianismo? No sé, de pronto no viene el otro domingo, porque usted no viene los fines de semana regularmente. O de pronto no hace devocional. ¿Qué tanto devocional estamos haciendo todos los días? ¿Qué tanto estamos reuniéndonos con el Señor? ¿Qué clase de vida cristiana estamos llevando? Una vida cristiana religiosa. Venimos los domingos, leemos palabras: Señor, eres bueno, eres santo. Y ahí quedó mi relación con Dios. ¿Qué tan serviciales somos dentro de la iglesia? Este hermano nuevo que nos ve a nosotros realmente ve un carácter de servicio, de por lo menos preguntarle al que está al lado cómo está, ¿sí? de tomarnos un momento, de hablar, de compartir. Si nuestra respuesta en algunas de las preguntas fue no, entonces pensemos qué pasos reales, qué pasos concretos tenemos que dar para ir en la dirección correcta. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me cuesta, supongamos, los domingos levantarme temprano, porque es que yo toda la semana me levanto temprano, ¿sí? Y si yo quiero llegar a la iglesia a las 9 de la mañana, me tengo que levantar a las 7. Entonces yo digo: no, o sea, yo llevo madrugando toda la semana, me merezco dormir un poquito más el domingo. Si usted es esta persona que se le dificulta el domingo, entonces tome una primera acción concreta. Esa acción concreta es: acuéstese el sábado por tarde a las 10:30, 11 de la noche, para que duerma de 11 a 7 de la mañana, descanse las 8 horas y se puede levantar el domingo fresco y tranquilo y descansado, ¿sí? Si yo no soy un buen ejemplo, porque es que yo manejo y yo saco la cabeza por el carro y insulto a todo el mundo, ¿qué acciones concretas puedo tomar? Entonces, bueno, primero: Señor, ayúdame a controlar mi carácter, porque es que me miran feo y exploto, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer? Entonces coloco música cristiana en el carro, o empiezo a tener la costumbre de que cuando alguien se atraviesa le digo: Dios lo bendiga, en lugar de decir una palabrota pues gigante. Empezar a hacer acciones concretas en donde nosotros podamos cambiar esa actitud. Si usted piensa, tómese un momento, usted piensa que hay algo en lo que no lo está haciendo bien,
Piense en una acción concreta en la que usted puede hacer, usted puede moverse para dejar esa sola cosita en la que usted dice, mi punto débil es este. Ya le entregué al Señor todo esto, pero la sigo embarrando con esto. Piense en una acción concreta para que usted tome esta semana para dejar eso atrás. Tómese un momento. Bueno, continuando con el versículo, volvamos por favor a 1 Timoteo 4. Vamos a leerlo nuevamente para que no se nos pierda el hilo. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿cierto? Sino sé ejemplo de los creyentes, y viene la parte de ser ejemplo en qué. ¿Qué dice el versículo? Palabra, ¿qué más? Muy bien. Palabra, conducta, amor, ¿qué más dice? Espíritu, fe y pureza. Miremos por encima cada uno de estos puntos. Palabra y conducta son los dos primeros que Pablo le dice a Timoteo. Palabra y conducta son manifestaciones exteriores de lo que yo soy, ¿sí? Miremos los otros: amor, espíritu, fe y pureza. Estas actitudes son más interiores, ¿sí? Digamos que, a grosso modo, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: sea ejemplo tanto en la forma en la que usted actúa como en lo que usted es, ¿sí? Que nosotros seamos cristianos realmente genuinos, que seamos cristianos no solamente de lo que los demás ven, sino que los hermanos en la iglesia puedan ver en nosotros una relación íntima con el Señor, que puedan ver incluso nuestras debilidades y cómo el Señor nos fortalece en nuestras debilidades. Eso es parte también de compartir en la vida cristiana. Y el primero que da es ser ejemplo en palabra. Es el primero que menciona. Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Digamos que la palabra, la lengua, es de los órganos más difíciles de frenar. Y lo que usted tiene en el corazón, eso es lo que saca. Si usted tiene amargura en su corazón, por más buena gente que usted parezca, por más sonrisas que usted tenga, si usted le hace un mal comentario, usted va a terminar haciendo un comentario sarcástico, o un comentario resentido, o un comentario ofensivo. Sale. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted en su corazón tiene plena convicción, por ejemplo, de que el Señor es el que está en control de todas las situaciones, y a usted le dicen: venga, ¿cómo siguió con tal problema? ¿Sí? Si supongamos que si hacerlo pues de manera religiosa, usted dice: no, pues el problema sigue estando complicado, pero yo tengo confianza en que el Señor me va a ayudar. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, el problema lo tengo, pero estoy confiado de que es el Señor el que está actuando. Aplica también con el otro lado. Aplica con las malas palabras, ¿cierto? Aplica con las groserías, aplica con los chismes, aplica con las mentiras, aplica con los sarcasmos, con los insultos. Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso puede una persona que se la pasa hablando mal de su hermano terminar diciéndole al hermano: hermano, Dios lo bendiga? Suena feo, ¿no? Entonces, como los testimonios del principio, se invalida el testimonio y la palabra que se está dando del Señor. ¿Por qué? Porque mi actitud está mostrando algo totalmente diferente. Que no se invalide lo que nosotros estamos diciendo por lo que salga de nuestra boca. Y si ese es el caso, Señor, ayúdame a controlar la boca, porque es que no soy capaz. Me salen las mentiras, se me salen las malas palabras. Ayúdame a frenarla. El segundo atributo que Pablo le dice a Timoteo es acerca de la conducta. Digamos que la conducta reúne una gama amplia de acciones.
Y ya que Pablo le está hablando a Timoteo para acciones dentro de la iglesia, esta conducta tiene que ver directamente con acciones dentro de la iglesia. Entonces, dentro de la conducta estamos, por ejemplo, contemplando el asistir a la iglesia los domingos. ¿Qué tan buen ejemplo estamos siendo en ser juiciosos con venir a la congregación los domingos? ¿Qué tan juiciosos estamos siendo de si tengo el tiempo a asistir a un ministerio, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a un ministerio? Y el baldado de agua fría me queda a mí también. Que yo tiempo que no asisto al ministerio de parejas. Le propongo algo. ¿Qué tal si hace el deber de asistir al próximo ministerio que hay? Ya sea de mujeres, de hombres, de parejas, de jóvenes. Le coloco el reto. Cada uno de ustedes, el próximo ministerio que haya, saquemos el tiempo, miremos a ver el Señor qué hace, qué nos habla, qué nos dice. Dentro de la conducta en la iglesia está también el manejo de las emociones que tenemos entre hermanos de la iglesia. Obviamente, Pablo lo dice, no es que lo haya alcanzado allá, ¿sí? Sino que prosigo a la meta, con la mirada en la meta. Pablo decía que no era que él ya lo hubiera hecho, y ese es nuestro caminar tampoco. No es que nosotros seamos pues ya los cristianos los más puros del mundo, y hay hermanos que a veces no nos caen bien. Que nuestro manejo de emociones con los hermanos que no nos caigan bien no hablen mal de nosotros, sino que por el contrario, que nosotros practiquemos entre nosotros todas aquellas cosas que Cristo practica con nosotros: la misericordia, el amor, ¿cierto? Tolerarnos. Yo, pues mi tendencia política antes era bastante extrema y la verdad se me dificultaba mucho hablar con personas de la tendencia política extrema al otro lado, ¿sí? Y digamos que es algo que me ha tocado quitarme en el tiempo en el que empecé a asistir y a realmente caminar en el Señor en la iglesia. Y desde aquí ya no hay de derecha e izquierda, aquí somos hermanos en la fe. Y hay puntos de vista que no comparto, principalmente con Daniel. A veces él llega a hablar mientras yo cocino arriba en la... ¿Qué días estábamos hablando? Salió con un apunte que yo decía, ay Dios mío, Señor, Sacro Santísimo. No comparto políticamente muchas cosas con él, pero no por eso yo tengo que decirle, no, yo qué hago hablando con este señor si mire cómo piensa, no. O sea, mi conducta dentro de la iglesia, mi manejo de emociones dentro de la iglesia tiene que tener presente y por encima que no importa lo que el hermano diga, independientemente si me gusta o no, yo tengo que hablarlo con respeto, ¿cierto? Pero también tengo que mostrar el carácter de Cristo. Si hay algo que me molesta, debo hablar con el hermano, mira, no me gusta esto y esto. Si hay algo que yo creo que el hermano debe hacer mejor, tengo que hablarlo también. Pero no es explotar, no es crear conflicto. Cuando ustedes miran qué era lo que Pablo más hablaba dentro de la iglesia primitiva, ustedes se dan cuenta que uno de los principales problemas de la iglesia eran los conflictos internos. Y no solamente conflictos doctrinales, eran conflictos de que Pablo le jala las orejas a Pedro y le dice, venga, ¿usted por qué se está sentando solo con los que eran judíos dentro de la iglesia? ¿Acaso está hablando bien de usted, Pedro? Era un conflicto que estaba dentro de la iglesia, que Pedro empezó a sentarse con los judíos, con los gentiles, ya no se sentaba, estando ya en la congregación cristiana, y Pablo le dice, eso que usted está haciendo está mal. Pablo no fue y le armó un escándalo a Pedro, ¿sí? Pablo era colérico, explotaba, pero ustedes ven a lo largo de las cartas cómo Pablo controla mucho sus emociones y mantiene sus emociones apegadas a la voluntad incluso de Jesucristo. Si yo soy perezoso, mi temperamento es que a mí no me gusta que me jodan la vida, no me gusta hablar con la gente, de qué manera, ¿cierto? Entonces, llevar esa actitud y esas emociones también a la voluntad de Cristo. Si hay una persona nueva y yo puedo hablar de esa persona nueva, hagamos el deber, así no nos guste, vamos, venga, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? El Señor ha hecho por mí esto y esto. Que seamos testimonios con las personas nuevas y con las personas de la iglesia
de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a todas las personas que estamos acá? Yo no conozco a varios de los que estamos acá. Bueno, Daniel dice que sí. ¿Hay alguien más que conozca a todos? Glorita, me imagino que también conoces a todas las personas. Yo en lo personal no conozco a todos. Entonces tengo la tarea de acercarme a las personas que no conozcan. Leona dio testimonio hoy. Diosa. Yo no distingo a la hermana Diosa. Hermana Diosa. Yo no la distingo. Claro, yo tengo que hablar con Diosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe. Porque somos un mismo cuerpo, somos una misma familia. Nos falta conocernos un poco más. Dentro de la conducta hay otro atributo que he visto que se nos dificulta dentro de esta congregación, y es el servicio. ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que estamos con respecto al servicio? ¿Qué tanto ayudamos de pronto a barrer al final de las reuniones? ¿O qué tanto de pronto ayudamos a recoger cables, a apagar los ventiladores? Algo súper sencillo, ¿sí? Hay una persona dentro de la iglesia que me encanta el servicio que tiene, y es las canciones. Ustedes ven las letras, ustedes ven ahí al frente, hay una persona de la iglesia que tiene el servicio de hacer eso. Y es un servicio que puede ser que usted diga, pero si me ponen a hacer las canciones, sí, pero esa persona las hace. Nadie más tenía el tiempo de hacerlo. Y es bonito, y es bendición para la iglesia. Hay cosas pequeñas dentro de la iglesia que nos faltan. Entonces, evaluémonos qué tanto estamos dando en cuanto al servicio dentro de la congregación, ¿sí? Porque eso es otra forma en la que nosotros mostramos el carácter de Dios. Un modelo de conducta dentro de la iglesia, que nadie pueda decir nada en la manera en la que nosotros nos comportamos dentro de la iglesia. Ahí Pablo habló con Timoteo de las cosas exteriores, de las que los demás hermanos de la iglesia veían. Ahora empieza a hablar de las cosas interiores. Y dentro de las cosas interiores, la primera que menciona es, ¿cuál? El amor. Muy bien. El amor incondicional, el amor real, el amor que Dios tiene con nosotros. Ese es el amor, la raíz ágape, es ese tipo de amor, ese amor que independientemente de las fallas perdona, que acompaña, ¿sí? Primera de Corintios 13:13. Y vemos por qué Pablo, cuando está hablando de las cosas internas, de las cosas interiores, de Timoteo, de las que tienen que ser ejemplo, el primero que muestra es el amor. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Dice Pablo, 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el amor? Porque por amor Cristo vino al mundo. Porque por amor Dios se hizo hombre. Porque por amor Jesús sanó a enfermos, resucitó muertos, liberó oprimidos. Por amor Cristo fue azotado, torturado, mancillado, y por amor Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Cristo, siendo Dios, entregó todo, fue Dios, es Dios, dejó su divinidad al lado del Padre, ¿cierto? Y vino a nacer en un pesebre que desde que nació lo persiguió el mundo y ni siquiera le dio un espacio, siempre fue rechazado por el mundo. Cristo soportó humillación, dolor, por amor. ¿Sí? Nosotros cantábamos hace poquito hoy en la alabanza, todo por Él es el Rey. Decía,
Seré para él siervo fiel, pues su vida entregó por amor. ¿Sí? Laura me está corrigiendo. Porque Cristo entregó su vida por amor. ¿Sí? Hay un versículo que es mucho más diciente por qué nosotros debemos mostrar el amor de Dios. Y está en 1 de Juan 4, 7 y 8. Quiero que por favor lo busquen. 1 de Juan 4. 1 de Juan 4. Versículos 7 y 8. Lo voy a leer, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Pablo está diciéndole a la congregación: hermanos en la fe, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y si usted está conociendo a Dios, ¿cierto? Si usted está viendo todo lo que Dios dio, hizo y hace en su vida, una consecuencia de esa relación personal con Dios es que usted ame. De tal manera que si usted no está amando, pues ¿qué tanto está conociendo usted a Dios? ¿Sí? Si usted tiene todavía resentimiento con personas de la iglesia, ¿qué tanto está mostrando usted el amor de Dios si usted no es capaz de perdonar? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del rey que le perdona a un hombre una deuda muy grande, mucho dinero, y este hombre sale y no perdona un poco de deuda? Y el Señor nos demanda perdón. Nos dice: venga, yo les perdoné a ustedes un pecado así gigantesco. A lo largo de todas sus vidas hicieron todo esto malo, y usted no es capaz de perdonarle esto a su hermano. Yo no sé si sea el caso, solamente usted y el Señor lo sabrá, pero si hay alguien acá que usted considere que deba perdonar, hágalo en este momento, suéltelo. Señor, no me gustó la actitud de tal persona, tú sabes que tengo resentimiento en mi corazón por eso, te pido que me ayudes a perdonar. Y dígaselo al Señor: yo decido perdonar a esta persona. No sé si sea el caso, pues lo digo. El amor, por lo tanto, es una consecuencia de mi relación personal con Dios. De manera que es una manera en la que podemos evaluarnos qué tan bien o qué tan mal estamos con el Señor. Y si me cuesta, ¿cierto? Si me cuesta mostrar ese amor, pues es porque nos cuesta tener un poco más de intimidad con el Señor, y es un área de oportunidad. Tenemos que trabajar en eso. ¿Sí? Todo empieza, queridos hermanos, con la relación personal con el Señor. Si nosotros estamos enganchados con el Señor, por más malos que hayamos sido antes, el Señor empieza a hacer cambios, y esos cambios se van a notar. ¿Sí? Si los cambios no se están notando, es porque nuestra relación con el Señor le falta. Hace poco en la empresa me dijeron algo que me puso a pensar muchísimo, y digamos que fue fuerte para mí. Y fue esta frase: me dijeron: yo no sabía que usted era cristiano. Señor, perdona. Si la gente con la que trabajo todos los días no se da cuenta que yo soy hincha de Bucaramanga, así como el señor de la Plaza de San Francisco, que a kilómetros de zona que hincha de Bucaramanga, si yo en la empresa no me hago ver como cristiano, las personas no me identifican como cristiano, porque no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, ¿qué estoy fallando? ¿Qué no estoy haciéndolo bien? Estoy hablando del Señor. Yo en la empresa me preocupo mucho por las métricas, pero no, los números no es lo que hablan solamente de usted, habla también de su conducta, habla de la manera en la que usted habla, de lo que usted habla. Entonces me evalué en ese momento y: Señor, tengo que cambiar esto, ayúdame, porque estoy fallando. Yo no sabía que usted era cristiano. Complicado. Las personas con las que usted trabaja, ¿saben que son cristianos?
Si su respuesta es algunas no, entonces pregúntese, ¿qué me hace falta para que yo pueda ser luz del mundo? Para que me puedan ver, para que cuando me vean de lejos digan, yo no sé esa persona en qué departamento trabaja, pero estoy seguro que es cristiana, porque actúa como Cristo, ¿sí? Dios nos llama a ser luz del mundo. Dice que la luz, los faros se ponen en lugares altos para que sirvan como guía. Que nosotros podamos ser luz del mundo, que podamos realzar dentro de la oscuridad del mundo. Que cuando me llegue un chat de WhatsApp o contenido inapropiado, yo pueda borrarlo y decirle a la persona, venga, de mandar eso. Este no es ni el momento ni el medio para mandar esa clase de cosas. Que si yo exploto mucho en mi casa y me pongo de mal genio, ¿cierto? Que yo pueda decirle al Señor, Señor, ayúdame porque no estoy mostrando tu carácter. Y es una responsabilidad doble cuando yo soy el primero que cree en la casa, ¿cierto? Porque entonces en la casa todo el mundo empieza a echarle a uno bronca, que bueno, usted tanto que habla y tanto que va a la iglesia y tan juicioso que ve acá el diablo. No, pues nos falta. Pablo lo dice, no es que no haya alcanzado ya, tenemos que ser conscientes de que también es un proceso, pero que dentro de ese proceso tenemos que estar pegados al Señor, ¿sí? Y de que no estamos solos en este caminar, que tenemos hermanos en la fe, que hay líderes que están pendientes, no solamente con consejos, sino con oración. Todos los días se pide por la congregación, ¿sí? Ser conscientes también de eso. ¿De qué más habla el versículo? El siguiente que habla es fe. Sea ejemplo, Timoteo, en fe. Y cuando entendemos la fe como la capacidad de obrar, ¿cierto? No solamente la creencia que yo tengo, Daniel en las últimas prédicas ha hecho mucho énfasis en esto, de que la fe dentro de la tradición judía va ligada con una manera de obrar. Pablo dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro la mía con obras. Que la fe va ligada con comportamiento, con acciones. Y esos comportamientos van en pos de ¿qué? De lo que yo creo. ¿Qué creo? Yo creo en la provisión de Dios, ¿cierto? Entonces, por fe es, por ejemplo, voy a dar el diezmo. Caminar por fe es, no me va a alcanzar. No sé, es muy probable que no alcance, pero yo le creo al Señor. El Señor dice que me va a respaldar. Caminar por fe es, si el Señor te dio una promesa que te iba a respaldar en un área específica, yo camino por fe en esa promesa, ¿cierto? Con relación a una empresa, con relación a una decisión importante, ¿sí? Si son decisiones importantes y el Señor nos habla de que nos va a respaldar en esa área, ¿cierto? Caminar por fe es hacer cuenta que ya lo recibimos, tener la plena convicción de que ya se recibió y seguir caminando por ahí. Hubo personas en la Biblia que tuvieron fe de cosas que incluso murieron y no llegaron a ver. Por ejemplo, Abraham fue llamado el padre de la fe. Y Abraham fue llamado padre de la fe y creyó primero en Dios cuando le dijo que le iba a dar un hijo, siendo ya él de muy avanzada edad. Segundo, cuando le pidió a su hijo y él dijo, no sé cómo, el Señor lo vaya a hacer, pero el Señor de un muerto puede resucitar, no sé qué vaya a hacer, pero voy a hacer lo que el Señor me dijo. Y creyó cuando dijo que de él iban a ser el Mesías. Y Abraham murió y no vio el Mesías. Pero tuvo fe de que la línea de él, de su descendencia, iban a ser Jesucristo, como posteriormente fue según la genealogía de Jesús. El caminar entonces en fe dentro de la congregación debe ser el caminar de acuerdo a una creencia férrea y firme de que la doctrina y la palabra que el Señor nos da dentro de la iglesia se va a cumplir, ¿sí? También es un llamado a que escudriñemos la palabra, a que lo que se enseñe acá adelante y a través de los materiales que la iglesia da deba ser escudriñado para evitar tener fe en doctrinas y cosas que pueden ser que no vayan conforme a la palabra. No nos las sabemos todas. Dentro de los materiales pueden pasarse cosas, entonces hay que revisar, ¿sí? Es a
a que seamos como esa iglesia juiciosa que recibía palabra del Señor y la confrontaba con la palabra, ¿sí? Y eso nos da un ejercicio adicional de no tragar entero y de que el Señor y el Espíritu Santo sea quien realmente reafirme ese conocimiento, esa palabra que se nos dé, no solamente los domingos, sino a través también de las capacitaciones. Por último dice que seas ejemplo en espíritu y en pureza. Y en espíritu no me voy a extender mucho, porque yo sé que todo lo tenemos claro. Cuando Pablo habla de espíritu, a Timoteo le está diciendo, tenga la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, ¿sí? Que usted cuando camine sea prosiguiendo a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo, agradar al Señor, más allá de la salvación, ¿cierto? Que sea la salvación se adquiere, somos salvos. ¿Cuál debería ser el reto? Agradar al Señor en todo momento. Si la salvación ya se obtuvo, entonces me voy a echar a la losa. No. Busquemos agradar al Señor. Y ese agradar al Señor es buscar las cosas de arriba. Que si tengo que levantarme temprano los domingos a las 7, ¿cierto? Que no me agrade a mí mismo y me termine levantando a las 9 y llegue a la reunión a las 10:15, sino que me levante a las 10 y llegue temprano. ¿Sí? Ya no me agrado a mí mismo, agrado al Señor. Eso es caminar en el Espíritu. Y aplica de hecho con muchas más cosas. Por ejemplo, dentro del amor, una de las manifestaciones del amor es la canasta del amor, ¿sí? Que es que si a usted le sobra una libra de arroz en su casa y puede traerle a un hermano que le falte, tráigalo. Se le va a dar al hermano que le falta. Esa es una manifestación de amor. Pero también es poner la mira en las cosas de arriba, también es caminar en espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si Dios nos dio de más y somos buenos administradores, podemos compartir y dar, y si no nos va a bendecir de otras maneras. Estamos poniendo la mira en las cosas de arriba. Y por último, nos habla de ser ejemplo en pureza. Vamos por favor a Filipenses 4, versículo 8. ¿Qué creen que quiera decir ser ejemplo en pureza? ¿Qué consideran que sería un buen sinónimo para pureza? Oración. Limpio, sí. Santidad. Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar, en eso piensa, ¿sí? Que su pensamiento esté enfocado en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, justo, puro, amable y honorable. Yo me imagino, trato de hacer el ejercicio. ¿Cuántas veces al día pensará el señor de la plaza del Atlético Bucaramanga? Yo imagino que todo el día está pensando, bueno, ¿quién jugará este domingo? Y si perdemos tal partido nos quedamos. Y podemos ganar si hacemos esto y tal pierde con tal y empieza a hacer sus cuentas, ¿cierto? ¿Cuántos puntos necesita para pasar o no? Yo imagino que su pensamiento aparte en su trabajo está, bueno, ¿cuánto necesita el Bucaramanga para ganarse la primera estrella? Todo el momento, yo imagino que todo el momento él está pensando ahí. Que nosotros pensemos en todo momento, ¿qué tengo que hacer yo para mostrar el carácter de Cristo? O bueno, Señor, ¿qué me falta para poderme parecer un poquito más a ti? En todo lo bueno, en todo lo honorable, lo amable, lo justo, lo puro, en eso pensar. ¿Por qué? Porque la pureza empieza desde el pensamiento. Si yo tengo pensamientos lascivos, pues digamos que tarde o temprano voy a terminar embarrándola de una u otra manera. Si yo tengo pensamientos de mentira, si yo digo, podría salir más fácil de esta situación
diciendo esta y esta otra mentira, ¿cierto? Y empiezo a maquinar y a planear una idea de cómo mentir y salir de un problema. Todo empezó desde el pensamiento. Y se terminó ejecutando una mentira grandísima y eso llevó a otra cosa y la cosa se agrandó, ¿sí? La pureza que va ligada con la santidad debe comenzar desde nuestra manera de pensar. Por eso Pablo nos insta a que nosotros debemos pensar en todo lo puro, todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que sea virtuoso. Yo les pregunto, ¿nosotros pensamos realmente así? ¿Tú piensas realmente así? ¿Tú piensas en todo lo amable, todo lo puro? Yo no. A mí me falta. Y es algo en lo que tengo que trabajar. De la mano del Señor, pero me falta trabajar en eso. Cada uno de ustedes pregunta, ¿yo también estoy pensando en todo lo puro? Me la paso pensando en peleas, en conflictos. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? Piensa nuevamente en esa actitud que está afectando tu santidad. Lo hicimos hace unos minutos. Piensa en la nueva. Y recuerda cuál fue tu compromiso, cuál fue tu paso certero esta semana. ¿Qué es lo que vas a hacer esta semana para cambiar ese pecado de la mano con el Señor? Ese pecado que te está imposibilitando caminar en santidad. ¿Qué vas a hacer esta semana? Empezando por esta semana. Con eso en mente, podemos entonces concluir que Pablo, por medio de este versículo, le dice a Timoteo: no permita que menosprecien su voz por el hecho de ser joven. Ya con eso terminamos. No solamente no permita que lo menosprecien, sino sea ejemplo con los hermanos. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a hacer ejemplo con los hermanos? Con palabra, con conducta, con amor, espíritu, fe y pureza. Con eso nos debemos ir el día de hoy. Lo invito a que cada uno donde usted está cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, somos como Pablo, Señor, que reconocemos que no es que lo hayamos alcanzado ya, que reconocemos, Señor, que tenemos muchas debilidades, que nos falta mucho, Señor. Reconozco, Señor, que a veces no camino en santidad y no doy buen testimonio de ti. Yo en esta mañana, Señor, reconozco mi pecado. Y lo reconozco primero que todo con total humildad ante ti, Dios, porque tú siempre has sido bueno conmigo. Pero también lo reconozco confiado, Señor, y tranquilo, porque tu palabra dice que si reconocemos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Soy débil, Señor. Soy débil en esta área y solo tú sabes todo lo que me ha costado ir dejando otros pecados, otras actitudes. Tú eres consciente, Señor, de que yo realmente quiero cambiar. Tú conoces mi corazón, Señor. Y tú sabes que mi alma anhela una cosa, Señor, pero termino haciendo otra. Y por eso te pido, primero que todo, que me perdones, Señor, me limpies, y segundo, que me ayudes. Que me ayudes, Padre, porque sin tu poder, sin tu misericordia, sin tu ayuda, Señor, no soy capaz de hacerlo. Te pido que me ayudes a dar esos pasos en la dirección correcta, Señor, y que sobre todas las cosas, Señor, que seas tú ayudándome a que mi relación contigo sea genuina, sea diaria, a que yo te conozca en lo secreto donde nadie me ve y me pueda encontrar contigo, Señor, y pueda crecer en el conocimiento tuyo y tú me puedas conocer a mí, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mis anhelos, te entrego mis sueños y te pido, Señor, de que me ayudes a hacer luz, no solamente afuera, sino también en la iglesia en la que me
Yo, Señor, bendigo a cada hermano que asiste a esta congregación y te pido, Señor, de que ayudes a nuestros hermanos en la fe, también con su proceso, también con su andar, para que todos los días, Señor, te cantemos al unísono en la eternidad alabanzas por siempre, Señor. Te entregamos el resto de semana, Señor, te entregamos nuestros sueños, nuestra mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.